Bienvenidos a Visión Salud. Hoy hablaremos de un tema que nos interesa a todos, pero que poco se menciona. Hablaremos de la salud mental. ¿Qué es? ¿Cuáles son los trastornos? ¿Y qué está haciendo el Hospital Divino Niño en este sentido? Iniciemos por conocer qué es salud mental. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Es importante que una experta nos defina qué es salud mental. Por ello consultamos con la psicóloga Viviana Taborda. La salud mental básicamente está relacionada con las habilidades que tenga cada persona para enfrentar todo lo que tiene que ver con sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Tener una buena salud mental implica tener la capacidad para controlar las emociones positivas y negativas y saber desenvolverse en su entorno. ¿Cómo de alguna otra manera respondemos adecuadamente o no a las situaciones de vida? Ejemplo, cómo podemos relacionar ante situaciones frustrantes, ante situaciones estresantes, problemáticas familiares, la muerte de un ser querido, y eso es lo que constituye nuestra salud mental. Entre más habilidades tengan los seres humanos para comunicarse, para relacionarse, para expresar lo que sienten, para expresar sus sentimientos y sus emociones, pues uno podría decir que son más hábiles a nivel de su salud mental, que presentan una buena salud mental. Las situaciones cotidianas de la vida, como una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la falta de oportunidades, pueden desencadenar en algunas personas reacciones negativas que afectan su salud mental. Pues vamos a encontrarnos personas que frente a una situación problemática pueden estresarse mucho más fácil, pueden sentirse frustrados en sus situaciones de trabajo, en sus relaciones interpersonales, y esto puede conllevarlos a presentar síntomas que tienen que ver con su salud mental. Una buena salud mental depende de muchos factores, tanto endógenos como exógenos. Son varios los trastornos mentales que existen, sin embargo, hoy hablaremos de los más comunes. Son varios los trastornos mentales que afectan a las personas en todo el mundo. Quizás en el siglo XXI es donde más se ha hecho énfasis en ellos. El estrés, la depresión son algunos que en una persona que no recibe tratamiento pueden terminar hasta en un suicidio. En este momento pues existen muchísimos trastornos, y estos básicamente se identifican a partir de la sintomatología que comienza a presentar la persona. Pueden ser síntomas que vayan desde un llanto frecuente, desde sentimientos constantes de tristeza, de minusvalía, de falta o de carencia emocional, que uno podría decir que son unos síntomas muy comunes y muy generales, a síntomas que ya están relacionados con delirios, con oír voces, con escuchar que te dicen que debes hacer algo, porque si no lo haces entonces va a pasar alguna situación negativa para tu vida o para la vida de tu familia, y esto pues realmente está ocurriendo es a través pues, del trastorno que se está presentando en esa persona. La esquizofrenia y la bipolaridad son los trastornos mentales que son atendidos frecuentemente en el Hospital Divino Niño. Pero ¿cuáles son sus síntomas? Veamos. Está el trastorno esquizofrénico, que es un trastorno que está relacionado con el delirio, con las alucinaciones. Hay componentes, por ejemplo, de cambios de comportamiento, por ejemplo, agresividad, personas que hablan constantemente sin sentido y sin coherencia. Entonces allí, por ejemplo, tenemos ese trastorno. Hay otros trastornos que son los trastornos bipolares, que son trastornos mucho más afectivos, donde hay un abandono emocional, y las personas por lo general tienen un comportamiento emocional muy plano, que uno por lo general no podría identificar si esa persona está feliz o está triste, y hay unos cambios en esas emociones, o en algún momento estoy muy eufórico, muy emotivo, y en otras quizás estoy muy triste, muy deprimido, y estas personas se las pasan como en
en esa fluctuación de sentimientos y emociones. El consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol también son considerados como un trastorno. Cualquier adicción es el indicador de un problema de salud mental. Están los trastornos también asociados a la farmacodependencia, que es también pues algo de lo que estamos trabajando, concientizando también a la comunidad de que el consumo de sustancias psicoactivas conlleva en muchas ocasiones a trastornos psicológicos y trastornos psiquiátricos que luego pues van a requerir de un tratamiento mucho más, digámoslo, mucho más profundo, un tratamiento mucho más largo a nivel de fármacos. En el Hospital Divino Niño se maneja la línea de salud mental. A través de ella se le brinda atención a los pacientes que tienen algún tipo de trastorno. El programa de salud mental del Hospital Divino Niño atiende a los pacientes del régimen subsidiado y a la población vinculada que tiene algún tipo de trastorno. Allí un grupo multidisciplinario está dispuesto a escuchar y ayudar tanto al paciente como a su familia. En la línea de salud mental básicamente tenemos el apoyo interdisciplinario, tenemos varios profesionales que nos apoyan como en el trabajo no solamente con el paciente sino con la familia, tenemos trabajo social, que se enfatiza básicamente en la promoción de las buenas relaciones al interior de la familia. Es sabido que un trastorno psiquiátrico, una enfermedad mental, de alguna u otra manera deteriora o menoscaba las relaciones de la familia, porque es una persona que está allí, porque es una persona que demanda de mucha atención, de cuidados, y por eso de alguna manera es importante trabajar con esa familia también para que se concienticen, conozcan de la enfermedad, se preparen para posibles eventos de crisis que son importantes también tener en cuenta, porque hay momentos críticos o de total aislamiento del paciente o de comportamientos supremamente agresivos y violentos, y es importante preparar a la familia también para el manejo de estas situaciones. La atención por psicología y por psiquiatría también hacen parte de la línea de salud mental del hospital. A nivel de psicología hacemos la atención al paciente buscando promover esas habilidades en la comunicación, en la expresión, en organizar su vida, su proyecto, en buscar de que esa persona no solamente piense que porque tiene X o Y enfermedad su vida se estancó allí, sino que se busque generar otras posibilidades para que el paciente también replantee su visión y su misión de vida. Y tenemos la atención por la parte psiquiátrica, donde se hace la valoración del paciente y posteriormente se hacen los controles regulares para la parte de medicamentos, en el caso de que el paciente pues en ese momento entra en un tratamiento farmacológico. Es así como la entidad hospitalaria brinda apoyo a los pacientes con algún tipo de trastorno mental. Las aldeas saludables hacen parte de la línea de salud mental del Hospital Divino Niño. A través de ellas se le brinda atención no solo a pacientes, sino también a cuidadores y familiares de personas con algún tipo de trastorno. Cada 2 meses se realizan en el hospital las aldeas saludables, que consisten en una capacitación teórico-práctica dirigida a pacientes y a cuidadores para que juntos aprendan un poco más sobre el manejo de sus patologías. Las aldeas saludables es un programa promovido por la Gobernación y por la Secretaría de Salud Municipal, donde se busca generar espacios de convivencia, espacios de interacción y de relación entre pacientes con trastornos psiquiátricos, pero también con las familias. Allí buscamos generar espacios psicoeducativos que les permitan a estas familias y a los pacientes comprender un poco más sobre su enfermedad, pero además de eso, prepararlos para situaciones conflictivas o difíciles en el desarrollo de la enfermedad y hacerlos mucho más sensibles a lo que tiene que ver el tratamiento. Y además de eso, pues buscamos de que ese día se compartan con actividades lúdicas, con actividades recreativas, buscando que los pacientes también
se sientan acogidos y sientan que tienen otros espacios más que el espacio de la casa o el espacio familiar para interactuar con otras personas. La familia de un paciente con un trastorno mental es fundamental para el éxito del tratamiento, pues el apoyo y la comprensión son la mejor medicina para estas personas. La familia es fundamental. Yo creo que hay que partir de que en cualquier proceso de vida del ser humano, la familia es el pilar que permite sostener a cualquier ser humano. Y en este caso es supremamente vital el acompañamiento familiar, porque en muchas situaciones los pacientes en general pierden mucha autonomía, y al perder esa autonomía, pues en general van a necesitar de otras personas que se ocupen de sus actividades cotidianas o que ayuden a promover el ejercicio de esas actividades que por X o Y motivo la persona comienza a dejarlas. Cuando las personas se aíslan, cuando las personas hay pérdida de la memoria, hay algún deterioro cognitivo, de alguna manera van a necesitar ese apoyo familiar, pero más que todo también esa red de apoyo que se moviliza para ayudar a esa persona a avanzar, a seguir, a que se sienta rodeada, a que se sienta apoyada frente a ese proceso, porque hay muchas que frente a este tipo de situaciones comienzan a experimentar síntomas depresivos, pues porque ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes, y el acompañamiento, la comprensión de la familia pues es, yo creo que parte vital también para la recuperación y para el sostenimiento de la persona durante el tratamiento. Pero, ¿quiénes pueden acceder a este programa en el Hospital Divino Niño? Veamos. En general, yo diría que la comunidad, si en algún momento se siente presionado, estresado, siente que quizás su vida ha cambiado por la muerte de un ser querido o por las diferentes situaciones y circunstancias de la vida, puede solicitar el servicio por psicología. Obviamente, pues lo que se hace es que primero debe pasar por la revisión con médico general, y el médico general, después del chequeo y la valoración que haga pertinente, pues decide si esa persona requiere o no una valoración por psicología. Después pasan por valoración psicológica y de esa valoración se determina si se requiere mayor acompañamiento al caso. Para cerrar este tema, la psicóloga Viviana Taborda nos entrega algunas recomendaciones para que tengamos una buena salud mental. Las recomendaciones básicamente que hacemos siempre desde la línea de salud mental están relacionadas con la aceptación de la persona frente a su propia vida, con que la persona se involucre en otras actividades, no solamente las actividades cotidianas o las actividades laborales, sino que también se mezclen con actividades complementarias como el ejercicio, como las actividades artísticas, como las actividades que le permitan aprender otros oficios que son muy importantes. Reducir el consumo de sustancias psicoactivas, ojalá no hacerlo, pues porque eso también representa algún deterioro familiar y psicológico. Aprender cosas nuevas, que se hagan actividades recreativas, actividades lúdicas, que esa persona también tenga espacios de esparcimiento, de relajación, espacios donde también pueda sentirse, pueda interactuar consigo mismo, pero también con otras personas. Y finalmente lo más importante es que si siente que necesita ayuda, que la pida. Yo creo que es lo fundamental. Si uno siente que hay algo en uno que no está funcionando adecuadamente, entonces busca ayuda. Aquí nosotros se la podemos brindar. Hoy en el espacio de la Secretaría de Salud hablaremos de la tuberculosis. Para ello tendremos como invitada a la profesional universitaria Mayuri Roldán, quien es la coordinadora de salud pública del municipio. Ella nos explicará qué es la tuberculosis.
La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA, causada por un agente infeccioso. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que es causada por un bacilo que es el bacilo de Koch. Ese se encuentra en el medio ambiente, en el aire, y esto hace que toda persona que tenga la enfermedad expulse o tenga las bacterias y las personas que están alrededor la puedan adquirir con facilidad. Se transmite por el aire. Cuando las personas enfermas de tuberculosis tosen, estornudan, hablan o escupen, lanzan al aire microorganismos conocidos como bacilos de la tuberculosis. La enfermedad se transmite por un bacilo. Toda persona que de pronto tenga la enfermedad puede ser contagiada porque en el momento de hablar puede salir saliva o puede toser, y si no tienen un medio de protección como un tapabocas pueden contagiar fácilmente a los demás. No todas las personas infectadas con bacilos de la tuberculosis se enferman. El sistema inmunitario mata a los bacilos de la tuberculosis o los aísla, pudiendo estos permanecer en estado latente durante años. Si el sistema inmunitario no logra controlar la infección, estos se multiplican, produciendo la forma activa de la enfermedad y dañando al organismo. Muchas personas suelen relacionar la tuberculosis con una afección pulmonar. Sin embargo, existen varios tipos de tuberculosis. Los síntomas de la tuberculosis son variados. Cuando se trata de tuberculosis pulmonar se puede presentar dolor torácico, tos en ocasiones con sangre, debilidad y pérdida de peso. La tuberculosis no solamente es para los pulmones, sino que también existe la tuberculosis meníngea, la tuberculosis oftálmica. Existen diferentes clases de tuberculosis, sino que dependiendo de donde se encuentra la tuberculosis, pues así mismo se encuentran o aparecen los síntomas o los signos. La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y curar con medicamentos y supervisión y apoyo al paciente por personal capacitado. Los signos de alarma de la tuberculosis pulmonar es tos constante o por mayor de 15 días, es expectoración, dolor en el pecho, en algunos momentos pérdida de peso y sudoración en horas de la noche. La supervisión del tratamiento ayuda a garantizar que las personas infectadas completen el tratamiento farmacológico hasta curar la tuberculosis y evitar su transmisión. El tratamiento se hace con medicamentos que dura aproximadamente 6 meses cuando el paciente es constante con el tratamiento. De lo contrario, se puede volver un paciente multidrogoresistente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un paciente que le inician tratamiento, pero el paciente lo abandona al mes o antes del mes y toca volver a repetir la dosis de medicamento, y se pueden ir consecutivamente hasta 6 meses o un año. Cuando vuelven a recibir el medicamento, pues ya no les va a hacer nada para la tuberculosis que tienen y se pueden quedar con ella por mucho tiempo. Es importante aprender a prevenir esta enfermedad, y si ya está infectado es de vital importancia que siga algunos pasos para no convertirse en multiplicador de la misma. ¿Cómo se previene la tuberculosis? Normalmente haciendo los exámenes de consulta o haciéndose las radiografías constantes de tórax, haciéndose las baciloscopias, que son los BK, que es el estilo de flema. O sea, en la institución de salud simplemente se hacen por la parte de promoción y prevención. La auxiliar hace un seriado o hace unas pruebas que constan de 3 pruebas diarias de expectoración, y allí pues nos damos cuenta si el paciente tiene una tuberculosis o se descarta. La principal recomendación para prevenir el contagio de la tuberculosis es el uso del tapabocas. Las personas que tienen la tuberculosis, lo más recomendable es usar el tapabocas por unos 15 a 20 días para evitar que las personas que están a su alrededor puedan ser contagiadas. Es decir, cuando hablan o cuando de pronto tosen, pues sueltan partículas de saliva que quedan suspendidas en el aire, y eso es lo que hace que una persona que esté inmune pueda adquirir la enfermedad. De pronto las personas que pueden contraer más fácil la enfermedad son las personas que tienen cáncer, un VIH, niños, o las personas que de pronto están con bajo peso o con defensas bajas, pues son los que adquieren la enfermedad con
rapidez. El costo del tratamiento de la tuberculosis es asumido por el Estado. El tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento muy costoso, esto lo asume el Ministerio de Salud, baja al nivel departamental y por consiguiente al nivel municipal. Es totalmente gratuito, la Secretaría de Salud Municipal, en este caso a través de la ES Hospital Divino Niño, entrega todo el medicamento de tuberculosis para todo aquel paciente que tiene en este momento, incluidas las IPS del régimen contributivo y subsidiado. La visita periódica al médico es una de las mejores formas para detectar la enfermedad. Su diagnóstico se realiza a través de un examen de laboratorio. La coordinadora de salud pública de la Secretaría de Salud del municipio recomienda visitar periódicamente al médico. Para el tema de la tuberculosis, toda persona que presente los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Sudoración, baja de peso, que tengan tos por más de 15 días, pueden acercarse a su entidad de salud, bien sean del régimen contributivo o del subsidiado, se pueden hacer el examen del BK, que allí la auxiliar de enfermería o el médico del programa les explica en qué consiste este examen. Se pueden dar cuenta si tienen la tuberculosis o si simplemente están exentos de tener la enfermedad. Eso es una manera de prevenirla. Normalmente una vez al año, si uno tiene estos síntomas, se debe hacer el examen. Para detectar la enfermedad, técnicos de laboratorio debidamente capacitados examinan bajo el microscopio muestras de esputo para ver si contienen bacilos tuberculosos. Bueno, el examen del BK es un examen seriado. Cuando se habla de seriados porque son 3 días, la persona va, le entregan un frasquito donde la persona puede depositar allí lo que es el esputo, que es la flema. Eso se lleva al laboratorio y en el laboratorio se procesa con un examen especializado y allí nos da el resultado. Hay momentos en que este examen puede salir negativo para ese BK y es necesario hacer un cultivo. ¿Qué es un cultivo? Es un examen más especializado que se deben sacar estas pruebas más otras adicionales, porque en muchos casos la tuberculosis en estos BK aparece negativo, pero en el cultivo nos puede salir positivo. Entonces por eso es necesario que... Son muchos los países que siguen dependiendo de la baciloscopia del esputo para diagnosticar la tuberculosis. La tuberculosis es causada por el Mycobacterium. La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. La afección es curable y se puede prevenir. Una de las enfermedades que está ligada a la tuberculosis es la lepra. Nuestra invitada nos explica por qué. El municipio de Buga no es ajeno a presentar casos de lepra, enfermedad de alto impacto social. La lepra es un primo hermano de la tuberculosis, es una enfermedad que está dentro de las transmisibles en el componente de salud pública. Es una enfermedad poco frecuente, pero que en estos momentos y en nuestro municipio aún existe. Es una enfermedad contagiosa, por llamarlo así, pero no necesariamente tiene que ser transmitida de una persona a otra simplemente o por el hecho de que se toca. Esta también es causada por un bacilo. ¿Pero cuáles son las personas más vulnerables a presentar la lepra? Las características de la lepra son pacientes, normalmente se presenta a veces en diabéticos, pacientes hipertensos o pacientes que están inmunosuprimidos y pueden perder sensibilidad en las manos, sensibilidad en los pies, cambios o lo que son las llamadas manchas en los brazos o en las piernas, normalmente o habitual siempre se dan en las partes superiores o inferiores, es decir, pies o brazos. ¿Qué tratamiento se debe seguir para curar la enfermedad? La lepra se trata también por medicamentos, es un tratamiento largo que dura aproximadamente de 6 meses a 1 año, pero es igual que la tuberculosis, debe ser continuo el tratamiento para poder de que sea eficaz. Para finalizar este tema, conozcamos cuáles son los procesos que se adelantan desde la Secretaría de Salud para prevenir y controlar tanto la tuberculosis como la lepra. Desde la Secretaría de Salud en el componente de enfermedades transmisibles,
que contempla lo que es la tuberculosis y la lepra, se viene haciendo asistencia técnica a lo que son las IPS, es decir, las entidades del régimen contributivo y subsidiado, para que el personal médico, tanto auxiliares de enfermería, médicos y enfermeras que componen el programa, en la institución tengan todo el conocimiento para cuando el paciente ingresa a la institución con el más mínimo detalle se pueda sospechar de una de las dos enfermedades. Entonces se realiza la asistencia técnica, se hace el seguimiento a los protocolos, a las guías de manejo para que el personal médico tenga conocimiento de qué es, y desde la Secretaría en el componente de salud pública se hacen campañas masivas para que la gente asista en el momento en que se presente o algún familiar tenga los síntomas o los signos de la enfermedad. Hasta aquí la presente emisión de Visión Salud. Recuerde que este programa es auspiciado tanto por la Secretaría de Salud como por el Hospital Divino Niño, y a través de él llevamos mensajes de promoción y prevención. Hasta una próxima emisión.